Continuamos en Radio Análisis y vamos de inmediato con nuestro panel de conversación saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar saludamos a la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Claudia Dides. Muy bienvenida, Claudia, gracias por estar acá. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy estoy en la USEM y en Stanford, ya no estoy en los Ya, muy bien. Sí. Vamos actualizando currículum. Vamos a cambiar inmediatamente los GC. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. Sí, bueno, eso tiene que ver con nuestra manera de ser, Claudia. Evitamos ser muy invasivos con la vida privada de las personas. Sí. No, está bien. Bueno, ¿y quién es de todas maneras militante de Renovación Nacional, salvo que nos diga que renunció desde el último panel hasta ahora, el abogado Raúl Celis? Muy bienvenido, Raúl, como siempre. Gracias por estar acá. Buenos días, Montserrat, buenos días, Patricio, buenos días, Claudia, también muchas gracias por la invitación a participar en este programa de la Radio Universidad de Chile. Y sí, sigo siendo militante de Renovación. Sí, pues hay que preguntar eso porque ha habido hartas fugas. La otra vez me preguntaba qué pasó finalmente con el senador Francisco Chaguán, que había renunciado, parece que no. Bueno, quizás cuando lo entrevistemos de nuevo se lo podemos preguntar. Parece que Claudio le preguntó el otro día y dijo algo así como, es que legalmente no soy, pero soy. Claro, es raro, sí. Lo tuvimos hace poquito acá en la radio. Bueno, ayer a esta misma hora, un poquito más tarde, nosotros estábamos hablando de las campañas en la derecha, la situación de Evelyn Matei, en el caso del oficialismo con Janet Jara, y a esa misma hora, en otra radio, Evelyn Matei se lanzaba un montón de frases que dejaron bien perplejos en general al mundo político, pero en particular a su propio sector. Yo me di el trabajo de escuchar la entrevista completa y la verdad es que en la entrevista, donde ya sabemos, ¿no? Hace esta crítica a José Antonio Kast y lo menciona. La verdad es que la entrevista en gran parte de la conversación se trata de eso, no es que sea una frase por ahí suelta, sino que ella reafirma esto, dice, por ejemplo, que cuando José Antonio Kast dio explicaciones sobre el tema de esta campaña asquerosa que ella describe, se le veía incómodo porque evidentemente estaba mintiendo, dice. Entonces lo acusa de mentiroso y varios ahí calificativos bien duros contra el Partido Republicano, contra José Antonio Kast. Le preguntan si es que si lo apoyaría en una segunda vuelta y no dice tajantemente no. Pero yo que vi la entrevista a través de YouTube, ella hace un gesto donde da a entender que no. Mueve la cabeza, digamos, diciendo que no. Bueno, eso evidentemente generó incomodidad, sorpresa, aunque ella dice en la entrevista también que ya en la noche anterior había hablado con personas de su comando para advertirles lo de la querella, eventual querella contra el Partido Republicano, que nos resulten responsables. Pero bueno, obliga a dar explicaciones. De hecho, ayer Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, le preguntaban por esta segunda vuelta con José Antonio Kast y él decía, bueno, la posición de la UDI es apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta. Entonces ahí la deja en un pie bien complicado, media enredada también. Y ahí Raúl quería partir preguntándoles cuál es la racionalidad política que tiene esta nueva arremetida de Evelyn Matei. Tiene que ver quizás con su estancamiento, baja en las encuestas, tiene que ver con que quizás necesita posicionarse también nuevamente y este tema le permite posicionarse, fue un exabrupto, es una estrategia. ¿Cómo lo analizas, tratando también como de entender, ¿no?, la lógica detrás de este posicionamiento tan duro de Evelyn Matei? No es fácil, Montserrat, dar una respuesta a esa pregunta. Yo creo que hay una serie de factores envueltos en su estrategia. Creo que por una parte ve que el tiempo se acaba, en el sentido que el 18 de agosto tienen que estar inscritas las candidaturas y lamentablemente la campaña no ha ido al alza, sino que más bien a la baja. Entonces en esta, por decirlo, situación tan desmejorada, intenta una estrategia nueva que es la de acusar al rival. Por otra parte, creo que también hay algo de poca planificación que le salió de adentro, digamos, de enojo, de furia,
también relacionado porque los números no despegan y ella, en su concepto, piensa que ha hecho las cosas bien. Ahora, yo no comparto lo que ha dicho Evelyn Matei. Eh, Esta crítica, digamos, tan despiadada en contra de republicanos con nombre y apellido y en contra de José Antonio Kast. Aquí estamos en la política y la política es la lucha por el poder. Y la lucha por el poder siempre, en todas las épocas de la historia de la humanidad, ha sido ruda, ha sido dura. Eh, yo creo que alguna vez he citado que mi profesor de Derecho Constitucional siempre decía que el afrodisíaco más importante que existía era el poder, más que cualquier otro elemento. Eh, por otra parte, en la reacción que ha tenido la coalición de Chile Vamos, si uno revisa, no anunciaron una querella, anunciaron una denuncia, Sí. que es un paso bastante menor al de una querella. Por otra parte, casi todos dijeron en una eventual segunda vuelta, nosotros vamos a apoyar a quien resulte victorioso, y si es José Antonio Kast, será a José Antonio Kast. Entonces, como digo, yo creo que es un poco el resultado de ver que los números no dan y no te alcanza el tiempo. Pero esto no dista mucho de lo que pasaba en los 90. Yo me acordaba de la campaña del 2001, por ejemplo, en que nosotros trajimos, brevemente lo cuento, porque además es poco conocido. El año 2001 nosotros convencimos a Sebastián Piñera de que se viniera de candidato a senador por Valparaíso. Él estaba a la baja porque había tenido una serie de episodios que lo habían un poco perjudicado, ¿verdad? Había dejado la senaturía en Santiago y se había alejado de la política. Entonces, como una manera de atraerlo, nosotros le dijimos, vente para Valparaíso, y yo lo acompañaba de candidato a diputado. Las presiones que le hicieron a Sebastián Piñera en esa época por bajarse, pero fueron enormes. Las presiones que me hicieron a mí, que lo acompañaba como candidato a diputado, fueron tremendas. Nos llamaban, qué sé yo, 15 minutos antes de tomarse la foto con el candidato Joaquín Lavín, que no es algo en contra de Joaquín Lavín lo que voy a decir, pero que se suspendían las fotos, por unas presiones enormes, y en esa época además tenían mucha fuerza los sectores que uno llamaba los poderes fácticos de este momento. ¿Qué pasó al final? Pero realmente eso fue rudo. Yo creo que esto es casi juego de niños comparado con eso. Bueno, Sebastián Piñera terminó bajándose en el Cerro San Cristóbal, me acuerdo, de una conferencia, pero a cambio obtuvo o aseguró una senaturía en el norte, una senaturía en mi región y una senaturía en el sur, en la Araucanía, sin mayor competencia. Y ese mismo acto a mí me motivó a hacer una serie de declaraciones, recuerdo del 2001, súper destempladas. Yo era súper joven también. Y bueno, me llamaron, recuerdo la directiva de Renovación Nacional, que siguiera en esa misma línea. Lo que hicimos fue victimizar un poco en su momento a Sebastián Piñera, y yo creo que eso le sirvió bastante como un primer impulso para reposicionarse en política y al poco tiempo ser candidato presidencial. Sí, ahí el punto de prensa, Raúl, la imagen del punto de prensa donde bajan a Piñera, ahí queda el almirante Arancibia, fue, ¿no? Claro. Como senador fue como icónica en esos años. Oye, qué buena memoria. Para que veas. Y ahí... Sí, pues, ahí Raúl, bien cortito, para escuchar a Claudia, pero para cerrar esta parte, si en realidad vamos a seguir conversándolo. Tú, en alguna parte de tu intervención interpretando lo de ayer, refieres a un eventual acto espontáneo de la candidata, ¿no? Sí. Y en las semanas y meses previos se ha venido diciendo que los errores de la candidatura son del comando, son de los voceros y no de la candidata. Y cuando se ha hecho mención a esto que dicho en sentido positivo es espontaneidad y dicho en sentido negativo es arrebatos, se ha dicho, no, es que la candidata es así y así es como le ha ido, un carácter fuerte, y así es como le ha ido bien en la política. Pero intuyo en tus palabras un dejo de crítica cuando haces esta interpretación de reacción espontánea, y simplemente te menciono de vuelta que lo que ocurre ayer al decir Evelyn Matei lo que dijo,
se tradujo, entre otras cosas, en lo que citaba Montserrat, que es que el presidente de la UDI dice, no, nosotros sí vamos a apoyar a Kast en segunda vuelta. Y adicionalmente aquí, hace menos de una hora atrás, Juan Manuel Santa Cruz de Bópoli dijo, también, no nos gusta José Antonio Kast, pero no nos perdemos, vamos a estar con él en la segunda vuelta porque es el mal menor. Entonces, en vez de provocar, y ahí te pregunto y te doy toda la palabra, parecería que en vez de provocar un aglutinamiento de Chile Vamos, aparecen hoy día como los presidentes de los partidos desmarcándose de su candidata, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, yo traté de dar a entender eso, que los presidentes de Chile Vamos habían reaccionado de una manera distinta con esta presentación de una denuncia en lugar de una querella, diciendo que iban a apoyar al candidato del sector, sea quien fuere, si gana José Antonio Kast, será José Antonio Kast. Y claro, Evelyn Matei tiene mucho de espontaneidad, yo la he conocido en diversas épocas, digamos, de su vida. Es una buena candidata, pero la espontaneidad también cuando uno está abajo en las encuestas, no siempre, por decirlo de alguna manera, es positiva, no sé cómo calificarla, no siempre la espontaneidad aporta. Ujú. Y en este caso ha sido una espontaneidad que yo la creo muy forzada, o sea, muy contra el tiempo, muy contra las encuestas, muy contra las cosas que no han sido como uno ha pretendido que fueran. Entonces es una espontaneidad mezclada con molestia, ¿eh? Sí. Pero bueno, así siempre ha sido Evelyn Matei y así Chile Vamos decidió darle su apoyo como candidata presidencial. Claudia, bueno, además de lo que menciona Pato, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien ahora oficia de vocera, con todos los cambios que uno se pierde de repente de todos los cambios que ha habido en su equipo, que se estrenó hace poquito como vocera. Ella dio una entrevista en la televisión, no recuerdo si, creo que fue en Mesa Central, y ella le bajó el tono a la polémica con José Antonio Kast. Recordemos que la misma Paula Daza apoyó en segunda vuelta también a José Antonio Kast, estuvo ahí apoyándolo, no solamente diciendo, ¿no?, sino que ahí con algunas giras por regiones, sí. Vocerías, en fin. Y ella le puso paños fríos a la polémica con José Antonio Kast, como con su tono además tan amable que tiene ella, que la caracteriza. Pero bueno, y sale Evelyn Matei ayer con un tono que contrasta totalmente lo que llama la atención, ¿no? Y ahí la pregunta que surge es, como decía Raúl y comentaba Patricio también, si es que esto es espontaneidad, y si esta espontaneidad le puede jugar en contra, porque hemos visto episodios como el de la radioagricultura, cuando ella llama a que la vocera se calle, ¿no? Y bueno, y corra a un lado en ese entonces a su jefe de campaña, creo que también lo sigue siendo, sí, Diego Paulsen. ¿Cómo observas esto, ¿no?, de Evelyn Matei? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que los medios están, por supuesto, enfocados en aquellas fisuras que pueda tener la derecha, producto también de que no tienen un solo candidato, una sola candidata. Uh-huh. Yo creo que eso es consecuencia de la ausencia primaria, quiero decirlo así, ¿no? Porque cuando hay una primaria, más allá de las tensiones que también, por supuesto, ha tenido el oficialismo, pero se notan menos, ¿no? Porque ahí la lucha por el poder, que yo coincido que en el marco de las preelecciones, obviamente que está la lucha por el poder. La pregunta es si la lucha por el poder, en este caso de esta democracia, en la institucionalidad que tenemos, en la historia que tenemos, ¿no?, salvo el momento, por supuesto, de la dictadura militar, obviamente hay un estilo, ¿no?, el estilo del hacer política. Y que, claro, yo no dudo de lo que dice Raúl respecto a todas las tensiones y presiones, como contabas tú, ¿no?, que se baja de la foto, que se sube la foto. Eso pasa en todos los espacios políticos, ¿no? Yo creo que es una constante. La pregunta es que acá uno puede hacer, bueno, si hubiesen evitado este tipo de cosas, si hubiese habido una primaria, por supuesto es una hipótesis, es una cuestión que no podemos responder acá, pero claramente ahí corren en desventaja
y cualquier tipo de fisura, tensión, tengan o no tengan razón. No voy a entrar en el campo de la razón de que si qué sé yo, por ejemplo, esta idea de los republicanos cuando a ella la acusaron de tener algún tipo de enfermedad, me parece que es una clásica estrategia para invalidar no solamente a una persona, sino que además una figura de mujer, ¿no? Yo creo que ahí también entra un tema de género que es importante verlo, porque esto sucede básicamente con una candidata, una sola mujer dentro de la derecha, que es lo que pasa ahí. Y el segundo punto es que, ¿qué es lo que es la molestia y la espontaneidad? ¿No? Si no, uno puede decir, claro, ¿qué queremos? Un candidato, una candidata, en este caso que sea más tranquila, que tenga ciertas características que le den cierta estabilidad al país. Y yo creo que tenemos suficientes ejemplos de espontaneidad y molestia en el mundo también político de los hombres. Sin embargo, ese tipo de apelativos, ¿no? Se usan de otra manera, ¿no? O se permiten hacerlo en los liderazgos políticos masculinos. Y creo que ahí hay un punto que me parece que hay que revisar, hay que tener la capacidad suficiente para criticarlo. Yo veo hace, no sé, la prensa, ¿no? Los medios en general, hace 4 o 5 meses atrás, respecto al liderazgo de Matei, y por supuesto era la mujer perfecta, con todas sus capacidades, etcétera, y ahora están claramente buscando todos los tipos yo diría, de situaciones complejas, y entonces aparece un estereotipo, ¿no? Y claro, bueno, obvio, si va a la baja, entonces la pregunta es cómo se acomodan el resto de los partidos políticos de la derecha para decir, bueno, ¿dónde está nuestro candidato que en segunda vuelta, suponiendo que pasa esto en la segunda vuelta, a quién vamos a apoyar? Entonces me parece que es parte de la estrategia, de los juegos de la política, los juegos del poder que se dan en las preelecciones, y yo creo que está todavía muy líquido todo, de verdad, para saber hasta el 18 de agosto, si no me equivoco, que es la fecha de inscripción de las candidaturas. No sabemos qué pasa con todos los independientes. Creo que todavía está muy, muy líquido, ¿no? Ahí hay algo que todavía no está muy claro. Pero hoy día el foco va a estar, por supuesto, sobre la derecha a propósito de la ausencia de un candidato o una candidata única, ¿no? Y entonces cualquier cosa que se diga, ¡pum!, va a aparecer ahí la derecha. Ahora, ¿que hay enojo, espontaneidad? Sí. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿No? También me hago esa pregunta desde el otro lado. Creo que en ese sentido hemos aguantado bastantes enojos y molestias de candidatos hombres, de todos los sectores políticos, ¿no? Yo creo que ahí habría que mirar un poquito con un ojo con mayor profundidad. Sí, ayer... Ahora, si eso le molesta a su sector, está bien. Digamos, todos los sectores tienen derecho a plantear las molestias o las críticas a sus propios dirigentes, ¿no? Pero yo desde afuera mirándolo digo, bueno, ¿por qué molesta tanto la espontaneidad en una candidata, ¿no? Sí, ayer Evelyn Matei en esta entrevista señala que lo del Partido Republicano es un modus operandi y que se ha aplicado a distintas candidaturas, y las que menciona son todas masculinas. Menciona, por ejemplo, el caso del actual alcalde de Ñuñoa, Sichel, menciona, creo que a Rodrigo Galilea, menciona incluso a Alberto Mayol, lo saca al baile. Y ayer el alcalde Sichel dice en unas declaraciones que él da, que él dice, yo viví en mi candidatura, lo que hace él, por José Antonio Kast, es destrozar la imagen personal y humana. También ahí apoyando esa hipótesis, ¿no?, de este actuar del Partido Republicano respecto de adversarios políticos que pueden estar en la izquierda o pueden estar en la derecha. Ahí, Raúl, es cierto lo que tú dices, ¿no? La política y la disputa por el poder siempre ha sido dura. De ahí vienen por ejemplo, estas narraciones de lo que ocurría en la política del Imperio Romano, ¿no?, que adquieren con el paso de los siglos una connotación mítica, los envenenamientos, los asesinatos por encargo, las cuchilladas, en fin, que en sentido figurado siguen ocurriendo, bueno, en algunas partes del mundo a veces de modo literal, pero no es el punto. Te lo pregunto porque igual en términos políticos y más allá de que en general la política y la disputa por el poder es dura,
es evidente que Chile Vamos tiene un dilema donde ha ido modificando su estrategia, ¿no? Y que es cómo se relaciona con la derecha más dura, con la extrema derecha, con la derecha republicana, llámala como quieras. Nueva Porque- derecha, como se o nueva autodenomina. derecha, ¿no? Desde el señalamiento que hace ayer Evelyn Matei, que es secundado por Sichel, pero hay que recordar que cuando lo dijo la semana pasada o antepasada, no solo fue secundado por Sichel, sino también por Carla Ruilar, Sí, las Isabel mujeres de Pla, Chile Vamos. Paula Daza, en fin. O en contraste, lo mismo que decía Evelyn Matei cuando la proclamó Evópoli, que es, si los republicanos me cierran las puertas, iré a golpearles las ventanas, ¿no? Entonces, es como si Chile Vamos no supiera, o con el paso del tiempo no hubiera tenido muy claro qué hacer con esa otra parte de la derecha, que al fin y al cabo Raúl necesita debilitar y subordinar a Chile Vamos para cumplir con sus objetivos políticos. Eso creo, me parece que es una descripción y no una opinión, ¿no? Bueno, ¿cómo ves aquello? Sí, efectivamente, creo yo, Patricio, Monserrat, que existen dos derechas, y eso es una cosa evidente. Lo que hoy día republicanos hace 30 años era la UDI, y Renovación Nacional como una derecha más moderada. Mm, Siempre ha habido un conflicto de cuál está por sobre la otra. En las elecciones presidenciales anteriores, en algunas oportunidades la UDI ganó al candidato, ¿verdad? Y en otras Renovación Nacional y ganó la presidencia. Y a la hora de la verdad, inmensamente la mayoría del sector apoyó al candidato triunfador. Hay algo que dijo Claudia que yo lo comparto, de la ausencia de primarias. Creo que las primarias habrían mejorado el ambiente y no se habría provocado esta situación. Y creo yo que estaba cantado además para hacer primarias, incluso considerando al exalcalde Carter, que me mm. parecía un hombre que debía ser considerado. Ahora, no se hicieron y ese es un dato de la causa, pero creo que ahí hubo algo de responsabilidad. Sin duda también se está peleando por quién es el que domina en la derecha, pero nuevamente retrocedemos 30 años, ha habido un momento donde la derecha, digamos, más nacionalista ha sido más fuerte que la derecha más moderada, otros momentos que ha sido al revés. A mí eso no me inquieta como algo nuevo porque lo hemos visto con anticipación. Eh, Dos cositas más muy breves. Efectivamente, las descalificaciones en contra de Evelyn Matei han sido tremendas y yo entiendo que ella se moleste y por eso yo dije que nosotros la conocemos, sabemos de su espontaneidad y siempre hemos apoyado esa espontaneidad con sus virtudes y con sus defectos. Ahora, lo que pasa es que la espontaneidad del último tiempo ha estado mezclado con algo de molestia, Mm. que yo creo que es producto del resultado de las elecciones. Y, y bueno, si uno retrocede, por ejemplo, a la elección del 2018, donde Kast corrió separado de Piñera y la ganó Sebastián Piñera en la elección, yo recuerdo que al mismo día, y después participamos en actividades juntos, Kast apoyó lealmente a Sebastián Piñera. Y en las elecciones, bueno, en las últimas elecciones no se produjo tanto eso con Sebastián Sichel, pero la enorme cantidad del sector va a apoyar al candidato que resulte ganador, sea Evelyn Matei o sea José Antonio Kast. Y la disputa por el poder entre las dos derechas es natural, se ha venido reiterando hace 30 años, hay momentos y momentos, hoy día está por verse si Chile Vamos o Republicanos va a tener mayor fuerza en el en el próximo Parlamento. Sí, Claudia, en ese sentido, y antes de irnos a la pausa, a mí me da la impresión que si se confirma la tendencia con la foto del momento, que es que José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, que podría incluso ganar esta elección presidencial, da la impresión, o a mí me da la impresión, de que Chile Vamos, como dice Raúl, lo va a apoyar e incluso podría también conformar gobierno con este candidato,
Porque claro, las tensiones en campaña son habituales, son una cuestión natural, ¿no? Recordemos la icónica frase del senador Osandón de que no te declararon reo por lindo a Sebastián Piñera y terminó apoyándolo finalmente. Y claro, y si uno ve José Antonio Caz, el Partido Republicano, tampoco es que tenga un elenco muy robusto, no tiene equipos, no tiene gente, y se va a requerir probablemente de la experiencia de Chile Vamos, así como también el presidente Boric lo hizo con el socialismo democrático, ¿no? Porque, claro, entonces nosotros estamos viendo el escenario con los ojos de hoy, de julio de 2025, pero probablemente en noviembre, diciembre sea un escenario distinto donde la derecha tienda a unificarse, ¿no? Detrás del candidato o candidata que gane, que podría ser José Antonio Caz, ¿no? ¿Cómo analizas ese escenario y cómo esto que estamos hablando también podría afectar la lista parlamentaria? Porque ya lista única no hubo, eso lo sabemos, pero sí hay ciertos acuerdos o preacuerdos por omisión que quizás podrían afectarse. Bueno, yo creo que ya está dicho, ¿no? Y tanto Raúl como ustedes lo han señalado, que efectivamente en segunda vuelta todas las derechas, independiente de su diferencia, van a apoyar al candidato de derecha. Eso yo creo que es una cuestión obvia, que además se ha hecho históricamente, así como también ha pasado en el oficialismo, ¿no? En el actual oficialismo, y que finalmente apoyan algunos pequeños sectores de la izquierda, que si no terminan apoyando, o lo que pasó con la democracia cristiana en el caso del presidente Boric, ¿no? Eso es como parte de la historia, hay como una constante, hay una tendencia, ¿no? De las segundas vueltas, cómo se acoplan entonces los partidos que pertenecen a un sector, aunque no estén dentro de una alianza específica, ¿no? Chile Vamos, Concertación, para hablar como de los más clásicos, y hoy día yo digo que hay como una nueva mayoría 2.0, ¿no? Como para ir poniendo como nombres a lo que se ha conformado esta semana también en el comando de la candidata Jara. Entonces, eso como que lo despejaría porque es como una constante. Ahora, el punto es que efectivamente son las parlamentarias. Y yo creo que aquí hay un aprendizaje donde además creo que me parece que hay mayor conciencia de la ciudadanía respecto a las mayorías que se necesitan en los parlamentos para poder hacer las reformas que quiera hacer cualquier alianza, ¿no? Entonces, tanto en el comando de Jara, así como en los comandos, digamos, de la derecha, se sabe que lo que tú decías, ¿no? Que las listas únicas es el ideal, o omisiones en los sectores donde haya que de tener algún tipo de apoyo al senador o senadora o diputado o diputada que tenga mayor votación, etc. Creo que esa es una de las disputas que va a comenzar una vez que sepamos quiénes son los candidatos, o esta y la próxima semana, las próximas 3 semanas, para saber cómo se conforman las listas. En el oficialismo está el discurso de la lista unitaria, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuántos cupos, vamos a ver cómo quedan los grupos más pequeños, vamos a ver cómo queda la socialdemocracia, que claramente también frente a esto, fíjate que es bien interesante porque las primarias determinan de alguna manera, aunque digan que no, pero yo creo que sí determinan cómo se negocia las parlamentarias, ¿no? Entonces, este porcentaje, el 20 y tanto % para la socialdemocracia, en el caso del oficialismo, o el 9% para el Frente Amplio, está determinando, por lo menos en el discurso, en los medios, de decir, bueno, pero tú no podés pedir tantos cupos hoy día, con suerte mantiene lo que tengas, porque tiene medio porcentaje de apoyo, ¿no? Aunque uno podría tener otra lectura. Entonces yo creo que vamos a estar estas próximas 3 semanas con los ires y venires en la política, quién se baja, quién se sube, con la espontaneidad. Lo que sí a mí me parece, y quiero hacer énfasis en eso, que hay una forma de hacer política que hoy día tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que, por ejemplo, lo que contaba Raúl respecto a que se bajó o no se bajó la foto, que lo llamaron por teléfono, que bájate, que no viene. Ok, eso es algo que se sabe en el círculo íntimo de las personas que están en el marco de una elección, pero hoy día las redes lo que hacen es exponer toda esta intimidad en las elecciones, pero además de ser tan brutales como inventar cosas. Y yo creo que
inventar o agrandar, ¿no? ¿Te acuerdas con el problema de salud mental que tenía el presidente, o que tiene, yo no soy su médico, no sé el diagnóstico, digamos, que también hubo un espacio para decir que cómo una persona con un problema de salud mental podía asumir la presidencia. Y también hay una polémica. Entonces quiero decir que, y fue por redes sociales. Entonces, las redes sociales, los trolls, que es una forma de hacer política, y que yo lo he visto en varias oportunidades acá, que cambió la forma de hacer política, ¿no? Desde el Brexit para adelante, las redes sociales tienen un porcentaje muy importante de incidencia en los resultados de la elección. Basta solo recordar nuestros procesos constituyentes, los dos procesos, lo que pasó, y todos los artículos, investigaciones que se han hecho sobre el tema. Así que yo me quedaría ahí, digamos, con esta reflexión en torno a lo que preguntaba Montserrat. Bueno, el tema de los cupos es un gran tema, ¿no? Y en las derechas ya, como decía Monse, está más o menos claro. Falta lo que va a pasar con los pactos por omisión. Ahí el presidente Laudi ha hecho harto énfasis en que no tiene la misma efectividad que la lista única. Y en el otro caso, el de la lista única, yo simplemente diría esto, todos dan por supuesto que lo de la lista única es un hecho, pero están las dificultades que describe Claudia, que no son sencillas, ¿no? Bueno, se han ido estableciendo algunos principios, que los parlamentarios en ejercicio mantengan los cupos, que los partidos más grandes sean magnánimos con los más chicos para que puedan sostener su 5% de supervivencia, y así sucesivamente. Bueno, vamos a retomar ese tema a la vuelta. Son las 9:04 en este radioanálisis de día martes. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Mi turno en el supermercado se extendió 2 horas. 2 horas más de pie. Ciclo de radioteatro social en Radio Universidad de Chile. Sencillamente no logro conservar ningún empleo. Fracaso y fracaso. Martes a las 12 de la noche y los sábados a las 22 horas en la radio que piensa, 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Alberto está participando en reuniones secretas para organizar un sindicato en el supermercado. Si hubieran dado la buena, debería habernos hablado del sindicato. Pero no lo hizo por una razón muy simple. Quería cagarnos. Mano de obra, de Alfredo Castro, adaptación de la novela homónima de Diamela El Tit, dirigida por Raúl Rodríguez. En el marco de la campaña Cuidado, el machismo mata, el martes 5 de agosto a las 19:30 horas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentará el dossier informativo Violencia contra Mujeres 2024-2025, documento que reúne y analiza datos sobre la situación de mujeres y niñas en el actual contexto político y social del país. La actividad es abierta al público y se realizará en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia. Contará con interpretación en lengua de señas chilena. También puede seguir la transmisión en vivo ese mismo día a las 20 horas por la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Participan Mónica Maureira, Catalina de Toni e Isadora Castillo. Conduce la periodista Tania González. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio de la actividad 20 horas en punto.
Hola, hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen El Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Son las 9:08. Bueno, la idea hasta ahora con Claudia Dides, con Raúl Celis y con Montserrat de Rolano es que vayamos a ver el otro lado. Y les confieso, Raúl, Claudia, que no sé muy bien por dónde entrar porque son varias cosas al mismo tiempo. Está la decisión de la ADC, cuyos dirigentes máximos han defendido de una manera muy convencida. Ayer acá el senador Francisco Buenchumilla dijo: la gente de la ADC que quería irse a la derecha ya se fue antes. En 2022. Exactamente. Sí. Y claro, lo que hemos visto hasta el momento, no sabemos cómo va a ser más adelante, pero lo que hemos visto hasta el momento más bien han sido expresiones de discrepancia y de desaliento más que renuncias, ¿no? Ahí estoy pensando en las entrevistas que ha dado, por ejemplo, Andrés Saldívar, Carolina Goy y otros. Y por el otro lado está el tema de las listas, donde, según algunos medios ayer trascendió, hubo una suerte de ofertón antes de la Junta Nacional de 22 cupos a la democracia cristiana, pero solo sí apoyaban a Janet Jara, ¿no? Entonces, los detractores de la decisión dicen que, como dijo Carolina Goch directo, ¿no? Que el partido haya tomado una decisión por cupos y no por principios. Pero bueno, como sea... Muy corto, Pato, ¿ah? O sea, claro, que acá el diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la ADC, acusó chantaje al Partido Socialista porque la presidenta del PS y otros dirigentes acá del Frente Amplio también lo dijeron, no se puede estar en una lista parlamentaria con el oficialismo si no se apoya a la candidata. Con lo cual queda claro que la posición era o tú nos apoyas o te vas por el lado. Sí. Esa era la posición y por lo que también forzaron a la democracia cristiana a tomar esta definición. Sí, yo creo que eso fue así. Claro, ahora, no sé, pues leía por ahí creo que era el diputado Manucheri que decía, bueno, si esto es bastante obvio, ¿cómo vamos a ir en una misma lista parlamentaria con dos candidatos presidenciales distintos? Pero eso bueno, ha pasado muchas veces en la historia. Está bien, yo estoy citando a Manucheri, no estoy discrepando con nadie, estoy tratando de mostrar las distintas aristas del tema, pero como sea, tenemos a un oficialismo que ahora está en estas circunstancias que parecerían vistas desde afuera mejores que como uno las hubiera previsto hace 3 meses atrás, pero... con el gran punto que es el más relevante, Raúl, que es que las 3 candidaturas de las derechas siguen sumando más que Janet Jara, ¿no? Bastante más que Janet Jara. Bueno, ahí quería preguntarte cómo ves el escenario. A ver, respecto de la decisión de la democracia cristiana, yo ni por un instante dudé que iban a apoyar a Janet Jara, porque aquí lo que estaba en juego eran los cupos parlamentarios, nuevamente la lucha por el poder. Les aseguraron algunos cupos que permite la sobrevivencia, por lo menos simbólica, del Partido Demócrata Cristiano y apoyaron a Janet Jara. ¿Cuánto va a influir ese apoyo? Yo la verdad es que creo que de manera absolutamente marginal. Lo que pasa es que se ve mejor una alianza que involucre desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Pero yo no creo realmente que eso vaya a producir un impacto fuerte. Lo que decía el senador Buenchumilla de que los sectores más afines a la centro-derecha ya abandonaron la democracia cristiana hace algún tiempo, en parte es verdad, con motivo del plebiscito del 22,
del 2022 que votaron por el rechazo. Entonces creo que es un poco lo que siempre hemos visto mira, si tú quieres correr por fuera, te quedas con el riesgo de no tener cupos y entonces yo te aseguro unos cuantos con tal que me apoye. Es como lo natural. Si esa es la mejor decisión, la de lista única, yo siempre he tenido, Montserrat, Patricio, algunas dudas. ¿Ah? Porque, claro, ordena, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de las elecciones parlamentarias, tú necesitas mística, necesitas épica, equipos trabajando, movilizar gente. Entonces, que vayan dos listas de derecha, a mí no me parece el fin del mundo, ¿no? De hecho, hubo un resultado bastante positivo hace pocos años. Sí creo que hay algunos casos donde convendría hacer pactos por omisión, especialmente en el Senado. Ya, o sea, tú no compartes lo que el mismo Guillermo Ramírez autodefinió, porque no es que autodefinió como una obsesión. Dijo, yo tengo una obsesión, dijo el presidente de la UDI. No, yo no comparto la obsesión de Guillermo Ramírez. Yo creo que él está preocupado por el resultado que pueda obtener la UDI, pero la vez pasada, en la elección pasada, Sichel sacó alrededor de un 13% de los votos, si no me equivoco, llegando un poquito más abajo de Parisi, y la democracia cristiana también anduvo cerca con Jasna Proboste, y sin embargo Chile Vamos sacó una buena representación parlamentaria, mejor que la de republicanos. Por lo tanto, esto del temor a que Kast sea quien pase a segunda vuelta y que eso se traduzca en un traspaso de votos casi matemático a la lista de republicanos en detrimento de la de Chile Vamos, yo no lo doy tan por descontado. Y si tú me preguntas, ¿te habría gustado una lista única? Yo no sé si me habría gustado. Me acuerdo del binominal, de cuando las campañas empezaron a perder mística, porque tú sabías quiénes iban a resultar elegidos, si estaba hecho para que era uno de izquierda, uno de derecha, básicamente. Entonces, como digo, a mí no me molesta, no me quita el sueño, que hay un riesgo, claro que hay un riesgo como todo en la vida, pero yo creo que ese riesgo se puede mitigar con algunos pactos por omisión en algunas senaturías, y creo que también hay un par ahí de distrito para la Cámara que podría llegarse a un acuerdo por omisión. Además creo que habría sido imposible, independientemente que no me guste y creo que se pierde mística, yo veo como imposible haber formado una lista única hoy día de la derecha con la cantidad de vertientes, de ramas que existen. Claudia, bueno, hoy día se cumple un mes desde la primaria y claro, si uno ve las encuestas, no la última CADEM, sino que las últimas 4 semanas, las tendencias que han mostrado varias encuestas, Criteria, CADEM, entre otras, se ve una Janet Jara que no supera el techo del 30%, ¿no? Que también se hace la relación con el mismo techo que tiene de aprobación el gobierno, que tiene un piso alto, pero también un techo bajo, ¿no? Es lo que varios analistas han señalado respecto de Janet Jara y la dificultad para llegar al 50+1, que es lo que se requiere, por lo menos en segunda vuelta, para poder ganar, ¿no? Te quería ahí preguntar por eso, y lo segundo, a propósito de la comentada entrevista, ayer también lo hablábamos, de Janet Jara en El País del fin de semana, donde entrega un montón de definiciones, trata de posicionarse, o se posiciona como la candidata de la centroizquierda, pero bueno, esto muy a contrapelo de lo que ha hecho o lo que han hecho algunos dirigentes de su partido, ¿no? De intentar marcar ciertas posiciones que van en la línea opuesta de Janet Jara. Ahí te quería preguntar cómo ves esto, ¿no? Esto del partido o dirigentes del partido, porque no es todo el Partido Comunista, a diferencia de las posiciones también que ha ido marcando Janet Jara, y algunos que, bueno, la misma candidata también acusa machismo, ¿no? Desde su propio partido, de intentar ahí de
marcar ciertas posiciones que no son las de la candidata y de vincularla con posiciones que ella misma ha descartado, ¿no? Desde hace varios días o semanas. Bueno, yo creo que ahí hay varios temas en lo que tú nombras. Lo primero tiene que ver con la tensión que ando, lo último que tú planteas, la tensión que hay al interior del Partido Comunista, que es notoria, digamos, y que tiene que ver con las propias crisis que tienen, ¿no? Los partidos, y en particular dentro del Partido Comunista, que además tiene una lógica que no se notan las crisis, ¿no? Y por su historia y cómo se trata internamente los problemas. Y claramente aquí ha habido, algunos no le llamarán crisis, yo creo que sí hay una crisis muy soslayada respecto a la forma de hacer política, pero además, uno, la forma de hacer política, dos, los contenidos de la política, ¿no? Y eso yo creo que ha quedado muy claro respecto a cómo hombres del PC, ¿no? Dicen cosas contrarias a lo que es su propia candidata. Y eso a mí me parece que en ese sentido es muy lamentable, digamos, porque es no entender también el juego de la política, que es el juego por el poder. Entonces, y por primera vez el PC tiene, en muchos años, ¿no? Tiene esta posibilidad tiene una candidata a la presidencia que es apoyada por un conglomerado de partidos donde se suma la democracia cristiana. La democracia cristiana, en segundo lugar, tiene su propia crisis mucho más profunda, que no es solamente hoy día, sino que viene hace muchos años, y un partido tan importante como lo fue en la época de la Concertación, donde ellos mandaban, ¿no? Era la voz principal, más allá del Partido Socialista, etcétera, pero era la voz que negociaba. Hoy día están en desmedro, y la verdad es que la forma de hacer política, lo mismo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Si la negociación fue por los X cupos que les ofrecieron, es parte del juego del poder. Supongo que irán a llegar a un acuerdo, como todos van a llegar a un acuerdo, porque a la hora de las elecciones y de estar en el poder, todos llegan a acuerdo, ¿no? Esto lo que pasa es que estamos frente a las 3 semanas, las 4 semanas donde todos quieren estar ahí, pero saben que van a tener que, por supuesto, dar, ¿no? Algún espacio, porque no me quiero salir de la fiesta. Si esto es como una fiesta, ¿no? ¿Queremos estar todos compartir en la fiesta o no queremos todos compartir en la fiesta? Entonces, eso va a ser producto de eso. Ahora, yo creo que ha sido más lento de lo que se hubiese esperado, pero hacer la política, la conformación del comando de Jara, ¿no? Que yo creo que ahí, obviamente, nadie podría decir que es un comando que está listo, que todavía no se sabe cómo es la configuración. Se supo por el presidente del PC que se incorporaba Bárbara Figueroa, ¿no? Hoy día salía que el diputado Aedo se incorpora, pero es como que se va saliendo a poquitito, ¿no? De a poquitito, quiénes son los que se van a ingresar a ese comando. Y otros hablan por la candidata, no es ella la que lo anuncia. Así es, entonces otros hablan por la candidata, en este caso Carmona o Jadwe, ¿no? Que han sido los dos personas del PC que han hablado por la candidata, y la candidata o se entera ahí o se enteró y tiene que responder frente a ese hecho. Entonces eso ha sido muy lamentable. Yo creo que eso demuestra la tensión que hay al interior del PC por las dos grandes tendencias, que es lo que yo veo. Y me parece que la conformación es urgente. Ya hoy día salía que se había juntado con Solari, no empiezan a aparecer todos los personajes de la vieja Concertación, de la nueva mayoría, y hoy día de lo que fue el Frente Amplio, que se me olvidó el nombre de la coalición, y de lo que hoy día va a ser... Aprueba Dignidad. Aprueba Dignidad, gracias. Sí. Que eso tenía que ver, obviamente, con el proceso constituyente, que fue un fracaso, y que obviamente es parte también del proceso de la crisis. Entonces, hoy día lo que estamos viendo, quiénes se suben a este camión, a este barco, a quiénes los bajan, y lo que yo espero que veamos prontamente es el programa, ¿no? El programa, aunque sabemos también, y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo con Raúl, aunque él tiene que decirlo, ¿no? Pero que los programas nunca se cumplen, ¿no? Yo creo que esa es una constante, que hay varios centros de pensamiento u organizaciones de la sociedad civil que tratan de monitorear los programas de gobierno, y la verdad es que si uno fuera exhaustivo, yo diría que no se cumplen 40%, 30%, y si vamos viendo cada área, en el caso de este gobierno,
vamos a decir que la única gran reforma fue la reforma de pensiones y el resto de las reformas no se hicieron. Entonces, me parece que está todo líquido todavía. Hay que ver cómo se conforman, quiénes son los que van a poner la pluma digo, para hacer el programa, cuáles son las ideas generales, y acuerdos van a llegar todos. Eso yo no tengo la menor duda de que se lleguen a acuerdos, porque es parte del juego por el poder, el juego por la política. Y la pregunta es, ¿están disponibles todos a dejar sus puestos de trabajo, ¿no? En la política? No, porque los puestos de trabajo implica ingresos, ¿no? Implica, y además, no solamente ingresos, sino que un estatus, un privilegio, etcétera. Entonces también está ese tipo de cuestiones que están dentro de los procesos de la lucha por el poder. Así que eso yo creo que es lo que está pasando hoy día. La nueva mayoría, le puse yo, mayoría 2.0 por la conformación de la DC. Es que fíjate que es una... No, ¿cómo? Tiene nombre ahora, ¿no? Sí, no, Unidad por Chile, pero Unidad es por Chile, el pacto. Sí. El pacto, claro. Sí. Muchas veces Claro, el nombre pero- del pacto termina siendo el de la coalición, como ocurrió con Así Apruebo es, Dignidad. Sí, es verdad. Claro. Claro, así que puede ser que como hay un nuevo actor social, digamos, actor político de la democracia cristiana, y que por supuesto ya ustedes describieron bien cómo sus dirigentes han dicho que, qué sé yo, que la gran mayoría de la DC no va a votar. Yo no sé, hay 5 millones de personas en Chile que votan y que no sabemos cómo van a votar. Es cuestión de leer la encuesta más de carácter sociológica de Alberto Mayor, donde hay un porcentaje grande en el país de que no tienen, primero, la adhesión a los partidos políticos es muy poquitito. Entonces, incluso hay muchas personas que deciden una semana antes, un día antes. Y eso, o está este 20% de nulo, que no van a votar. Claro, si hacemos la sumatoria de los 3 candidatos de la derecha, obviamente que están en mayoría, eso nadie podría decir lo contrario. Pero yo creo que me fijaría, además por el contexto mundial, ojo con eso, que en las elecciones también hay aspectos, hay situaciones mundiales que definen, en muchos casos, lo que puede acontecer en un país, ¿no? Y eso hay que ir viendo. ¿Sabes qué pasa? Que queda mucho para las elecciones. Queda poco, en algún sentido, pero también queda mucho tiempo. Sí. Y pueden haber fenómenos sociales que cambien las cosas, no sé, hay que ver. Oye, sí, decimos los 3 candidatos de derecha, pero por ejemplo Franco Parisi, que está en cuarto lugar según las encuestas, claro, no es oficialista, podríamos ponerlo en la oposición, pero tampoco sabríamos cómo posicionarlo. Yo creo que está más a la derecha, evidentemente, que a la izquierda. Pero tiene un estilo totalmente demagógico, populista. Hoy día, por ejemplo, hay una actividad que él encabeza donde se va a hacer un test de pelo para mostrar transparencia, qué sé yo, que es una cuestión totalmente poco efectiva, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Es un personaje que junta su plata para los próximos 4 años. Pues también hay que ser No claro. no es el único, pero no voy a agregar nada más. No, hay otros sí, más. sí. Pero digamos que sí. hay un grupo de personajes que aparecen en las elecciones para hacer caja, digo yo. Sí. Entonces, Oye, se nos va el tiempo y vamos a cometer la misma maldad de ayer, porque este tema no lo podemos despachar en 4 minutos, pero al menos un par de minutos para cada uno para que nos den su apreciación respecto a lo que está ocurriendo con las movilizaciones en los liceos emblemáticos. Hay tantas maneras de tomarlo que por eso digo que es un tema que no se puede agotar en 2 minutos, pero si pudieran comentar hay un par de ideas fuerzas y por último lo podemos retomar en los paneles de más adelante. Raúl Celis. Mira, yo lo encuentro realmente lamentable y lo encuentro lamentable por los estudiantes. El futuro de esas personas, yo no sé, no se dan cuenta que lo están hipotecando con esas tomas. Yo sé que son grupos aparentemente pequeños, pero ese tipo de conductas a mí lo que me da como no sé qué, porque claro, la diferencia en años es mucha, es cómo hipotecan su futuro. El futuro normalmente uno se lo hace en base a los estudios, al esfuerzo individual, al haber sido un buen estudiante. Entonces ahí tú estás regalando metros. Si esto fuera una carrera, digamos, de 100 metros planos, estás dándole 10 metros de ventaja, 15 metros de ventaja al adversario. Entonces lo encuentro realmente triste para la educación pública. Y creo que en ningún caso es el camino. Ahora, la reacción del alcalde de Santiago, de Mario Desbordes, creo que es la adecuada.
no se pueden tolerar las tomas. Uno conversa cuando se deponen las tomas. Uno no puede conversar, tener un diálogo con la pistola en la cabeza, digamos. Ujú. Pero yo, como digo, mi punto es que lástima por esos alumnos que están hipotecando su futuro. Sí, Claudia, bueno, los últimos antecedentes respecto de este tema, que ayer también lo comentábamos al final, es que de las tomas que se desalojaron a fines de la semana pasada se han vuelto a tomar esos liceos. Ayer hubo una manifestación en la línea 5 del metro en Santiago que impidió obviamente el correcto funcionamiento del metro, con estudiantes sentados ahí en las vías del tren. Pero bueno, esta situación que está en desarrollo, el alcalde ha dicho, toma que haya, la voy a desalojar, y ha sido bien categórico en eso. A propósito de lo que dice Raúl, ayer creo que Rodrigo Pérez de Arce entregaba el dato que el Instituto Nacional, en lo que va del año, lleva 1/3 de clases perdidas. Lo que es evidentemente el resultado de este tipo de acciones entre paro de profesores y también este tipo de manifestaciones que impiden obviamente el correcto funcionamiento de las clases y que van en detrimento de la calidad de la educación, porque si uno compara un colegio, un liceo que tiene el 100% de clases con uno que tiene 1/3 menos, evidentemente ahí hay una diferencia, ¿no? Y que se ve en los resultados, por ejemplo, en distintas pruebas, en fin. ¿Cómo lo ves en poquitos minutos? Yo sé que es un tema largo y complejo. Mira, yo estoy de acuerdo que en el fondo se pierde, ¿no? Hay una pérdida de espacio educativo, formación, de distintas habilidades. Yo creo que nadie podría estar en contra de eso. Sin embargo, la pregunta que me hago es ¿por qué? ¿Por qué ocurren las tomas? ¿Qué es lo que pasa con la educación pública? Que en la Comuna de Santiago, ¿no? Particularmente, no se ha resuelto el tema con ningún gobierno municipal. Y con ningún gobierno nacional. Y con ningún... Bueno, me sacaste las palabras. Disculpe, y no con fue mi ningún intención. gobierno Sí, nacional. sí. Entonces, no es la primera vez. No es la primera vez, no va a ser la última. Y las condiciones, yo le diría, vayan a ver cómo son los liceos. Vayan a ver las condiciones de infraestructura y las condiciones también de desarrollo del conocimiento. Porque las desigualdades se expresan en esos colegios, ¿no? Y ¿para qué vamos a hablar de otros que ni siquiera son conocidos? Entonces, en la medida que haya desigualdad, que no es lo mismo estudiar en un colegio privado, con todo el acceso que tienen a la información, al desarrollo de sus habilidades, sus capacidades, a un colegio municipal. Y ahí, entonces, hay una diferencia crucial en el pensamiento respecto a los proyectos sociales, proyectos de desarrollo de la izquierda, de la derecha, del centro, y yo creo que eso es una deuda, así como la deuda también es la salud de nuestro país. Bueno. No he explayado más, pero no puedo más. Ya. No, es que el tema es complejo. Evidentemente, ahora lo que deberíamos hacer es darle una segunda vuelta a lo que habíamos dicho, pero lo dejamos para la siguiente. Sí, la subsecretaria de Educación detallaba más temprano también del plan que tiene el gobierno justamente para ir mejorando estas áreas de infraestructura. Así lo decía es. ayer también la vocera de gobierno. Raúl Celis, muchas gracias, que tengas un buen martes. ¿Cómo estás? Gracias, Muchas chao. gracias a ustedes por la invitación. Y espero que nos veamos prontamente. Eso, Claudia Díaz, lo mismo, que estés súper bien. Chao. Gracias, Vale. igual, chao. Bueno, nos vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes porque en poquitos días tenemos un aniversario que es súper importante para la Radio Universidad de Chile. Ahí ustedes lo van a escuchar.